¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ver generalidades acerca de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué debemos de conocer acerca de los AINES? Primero que nada, debemos de entender las características que van a compartir en común y para que podamos entender esa característica que es el mecanismo de acción, debemos de recordar un poco acerca de la biosíntesis de las prostaglandinas. Acordémonos del ácido araquidónico, ese que proviene de los fosfolípidos de la membrana. Vamos a tener que este ácido araquidónico va a convertirse, va a servir de sustrato para formar las famosísimas prostaglandinas, que ya vimos que son hormonas locales que van a hacernos responsables de la respuesta inflamatoria, de la fiebre, pero también van a existir otras prostaglandinas que van a estar regulando funciones normales, como es la regulación de la hemostasia a través de la formación del tapón plaquetario, así como también la secreción de suficiente moco en nuestra mucosa gástrica. Esta conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas se va a realizar gracias a una enzima llamada ciclooxigenasa, abreviada comúnmente como COX. Y es acá donde van a entrar nuestros AINES. Nuestros AINES van a ser fármacos que van a inhibir la formación o el funcionamiento adecuado de la COX. Por lo tanto, el ácido araquidónico jamás se podrá convertir a prostaglandinas y por ende sus efectos, tanto negativos como positivos, se van a ver afectados. Ahora bien, no autoriza. Vamos a tener el ácido araquidónico, gracias a la COX, se convierte en prostaglandinas, pero existen dos tipos de COX, dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. Estas enzimas hacen lo mismo. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, van a producir diferentes prostaglandinas. Podríamos decir que la COX-1 es la que actúa en condiciones normales en el organismo y sus efectos son regular la hemostasia, así como también proteger a la mucosa gástrica, mientras que la COX-2 es la que se va a usar cuando el cuerpo humano requiere de una respuesta inflamatoria. Lamentablemente, vamos a ver que los AINES, la enorme mayoría de ellos, no son selectivos de la COX que causa inflamación. Y la gran mayoría van a pegarle también a las COX-1. Eso explicará los efectos adversos que veremos más adelante. Prácticamente todos los AINES son COX no selectivos, a excepción del celecoxib, que pertenece a la ya casi extinta familia de los COX-2 selectivos. Y digo casi extinta porque en la gran mayoría de estos fármacos que pertenecían a esta categoría, los que solo actuaban en la COX-2, fueron retirados del mercado por haber causado muchísimos ataques cardiovasculares, o sea, muchos infartos. Ahora bien, y de estos solamente queda en celecoxib, que aparentemente no es tan adverso. Los AINES, por estas razones, van a ser antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Sin embargo, cada uno de los integrantes de esta gran familia de los AINES, que son, me parece, más de 50 diferentes, van a tener ciertas particularidades y no todos van a tener la misma eficacia. Hay unos que son más analgésicos que antiinflamatorios, unos que son más antiinflamatorios que antipiréticos, como por ejemplo el naproxeno, etcétera. Ahora bien, entonces el mecanismo de acción, como yo decía, este fosfolípido de la membrana se convierte en ácido araquidónico gracias a la acción de la enzima fosfolipasa A2 y posteriormente este ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandinas gracias a las ciclooxigenasas, COX-1 en condiciones normales, COX-2 si deseamos una respuesta inflamatoria. Estas COX son el punto de ataque de los AINES. Los AINES van a inhibir a estas enzimas para que ya no se puedan convertir en ácido araquidónico en prostaglandinas. Ahora bien, básicamente los AINES son inhibidores competitivos reversibles de COX-1 y COX-2, aunque vamos a tener algunas excepciones. La primera de ellas es el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como la aspirina. La aspirina inhibe de manera irreversible a la COX-1, incluyendo a la COX-1 de las plaquetas. ¿Y para qué les servía la COX-1 a las plaquetas? Pues para poder
pegarse otras plaquetas, activarse y formar en tapón plaquetario. Por ende, uno de los usos que tiene en aspirina es precisamente como antiagregante plaquetario para poder reducir la aparición de eventos trombóticos en pacientes con riesgo cardiovascular. Ahora, otro integrante son los COX-2 selectivos, que ya se nos había mencionado anteriormente, de los cuales solamente quedan Cenecoxib, y pues ya la gran mayoría ya se retiraron del mercado. Ahora, la clasificación no solamente puede ser de acuerdo a su mecanismo de acción en no selectivos o selectivos, sino también por sus características químicas. De esta forma vamos a tener pongo algunos ejemplos de cada uno, porque si pusiera todos no vamos a acabar. Por ejemplo, tenemos los salicinatos, donde el miembro más destacado es el ácido acetil salicílico, conocido como el padre de todos los AINES. Es, además de antiinflamatorio, analgésico y antipirético, es también antiagregante plaquetario, por lo que acabamos de mencionar, de que inhibe irreversiblemente la COX-1 de la plaqueta. También están los derivados del ácido acético, como la indometacina, el ketorolaco o el diclofenaco. Acá al lado les pongo las características generales de cada uno cuando son relevantes. También tenemos a los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno. Los derivados del ácido enólico, como el piroxicam, el meloxicam, este último que tiene ligeros efectos COX-2 selectivos. Así como también el único COX-2 selectivo que existe en el mercado. Y el derivado de paraminofenol, que es el paracetamol. El paracetamol es un caso muy particular y va a ser tratado en otro video aparte porque el paracetamol no es exactamente un AINE. Y si tú no buscas en el libro de fármacos, sí, cierto, no vas a encontrar en la sección de los AINES. Pero, ¿en qué me baso para poder decir que no es un AINE? Ah, bueno, porque el acrónimo de AINE empieza con antiinflamatorio. Y resulta que el paracetamol no es antiinflamatorio, solo es analgésico y antipirético. Es cierto, parece ser que por su mecanismo de acción inhiben a COX, pero la inhibe de una manera diferente, así como también parece ser, y digo parece porque al día de hoy todavía no se ha dilucidado bien su mecanismo de acción, cosa curiosa, teniendo en cuenta que es el fármaco más usado del mundo, eh, aparece ser que actúa a nivel del sistema nervioso central para inhibir la percepción del dolor y al mismo tiempo también regular la temperatura, lo que explicaría por qué sería analgésico, antipirético, más no antiinflamatorio. Por ese motivo es que objetivamente en paracetamol no lo puedes meter en la categoría de antiinflamatorios porque no es un antiinflamatorio, aunque sí comparta ciertamente alguno de sus mecanismos de acción con los demás AINES. Ahora bien, en cuanto a la farmacocinética, vamos a tener que la absorción, cuando es por vía oral, es relativamente rápida. Se puede ver un poquito retrasada cuando se consumen alimentos o antiácidos. Vamos a ver que su distribución es a través de las proteínas plasmáticas hasta en un 95%, principalmente en albúmina, así como también es muy fácilmente, se distribuye muy fácilmente por el cuerpo. Llegan a las articulaciones, atraviesan la barrera hematoencefálica. Vamos a tener que en cuanto a su metabolismo y excreción, son principalmente hepáticos, mediante oxidación o hidroxilación, dependiendo del AINE que se trate, y todos van a ser excretados a través de la vía renal. Ahora bien, en cuanto a los usos terapéuticos, evidentemente ya dijimos, antiinflamatorio. ¿Por qué antiinflamatorio? Pues las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2, es una muy importante elemento para poder desencadenar la respuesta inflamatoria. Y pues si no hay prostaglandinas, pues, ya no va a seguir existiendo esa respuesta inflamatoria. Sin embargo, recordemos que la respuesta inflamatoria no se da exclusivamente por prostaglandinas, también van a participar citocinas y también los leucocitos. Por lo tanto, en aquellas enfermedades que pudieran llegar a generar una respuesta inflamatoria crónica, es cierto, a lo mejor en consumo de AINES puede reducir las molestias de la inflamación, pero no van a limitar los efectos que pudiera llegar a tener esta. Así que no detienen progreso de una enfermedad inflamatoria. En cuanto al aspecto analgésico, vamos a tener que la prostaglandina E también sensibiliza las terminaciones amienínicas tipo C. Por lo tanto, si eliminamos a la prostaglandina E, ya no se está sintetizando, pues ya no va a estar sensible esta porción.
Importante también recordar que al ser antiinflamatorio, revierte en la vasodilatación. Esto también puede ayudar a las cefaleas que tienen en componente de la vasodilatación muy importante en su fisiopatología. Y también recordar que no suelen aliviar el dolor de las vísceras huecas. No me va a quitar un dolor de estómago, no me va a quitar un dolor de intestino irritable. Pero la única excepción de una víscera en este caso sería el útero. Hay AINES muy buenos como el ibuprofeno que son muy buena elección terapéutica para los dolores causados por los cólicos menstruales. Ahora bien, como antipirético, recordemos también que la prostaglandina E2 es un pirógeno endógeno. Por lo tanto, si yo impido que se encuentre distribuido, no va a ser reconocido por el hipotálamo y por ende no va a haber fiebre. ¿Y qué le pasaría a una persona con temperatura normal que toma un AINE? Pues nada, porque como se supone que el que está causándote la fiebre es en PGE2, y pues si no hay PGE2, pues tu temperatura va a seguir normal, no tiene ningún efecto, no es como que tenga temperatura normal y ahora voy a estar más frío si tomo un AINE. Ahora, también va a tener otro par de usos, como es el cierre del conducto arterioso. Recordemos que hay ciertas patologías congénitas, en este caso la persistencia del conducto arterioso, donde se encuentran comunicados los grandes vasos y por ende esto ocurre porque la presencia de prostaglandinas de ciertos tipos permiten que haya esa permeabilidad y cuando es persistente, entonces podemos usar AINES como la indometacina para que se cierre. Y finalmente también podemos usar algunos de ellos como cardioprotección, como es en caso de el ácido acetilsalicílico, por su habilidad para poder ser antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Ya dijimos, irreversiblemente se inhibe a la COX-1 mediante acetilación y las plaquetas al ya no tener su COX-1 ya no se pueden pegar a otras. Ahora bien, en cuanto a sus efectos adversos, son numerosos y eso es siempre importante que lo tomemos en mente cuando le demos AINES a nuestro paciente. El primero de ellos es, bueno, antes de eso, evidentemente para que entendamos de dónde vienen los efectos adversos, debemos de entender cuáles son los otros efectos que hacen las prostaglandinas que no tienen nada que ver con la respuesta inflamatoria, que son citoprotección gástrica, ya dijimos que permiten que haya mayor producción de moco y reducen la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Agregación plaquetaria, ya dijimos que la COX-1 en las plaquetas permite que éstas se puedan unir a otras y formar en tapón. Autorregulación vascular renal. En el video de prostaglandinas habíamos mencionado que hay algunas prostaglandinas que incluso van a contribuir a la liberación de la renina y de esta manera están regulando el filtrado. Y finalmente, inducción del parto. Muchas prostaglandinas, la gran mayoría, van a inducir contracciones uterinas cuando son liberadas en ciertas situaciones. Por lo tanto, estas funciones son en su gran mayoría reguladas por la COX-1, pero como la gran mayoría de los AINES no son selectivos, es cierto, van a inhibir la COX-2, qué chido, ya no tengo respuesta inflamatoria, pero también van a inhibir a la COX-1 y se van a ver afectadas estas cuatro funciones que estamos viendo acá, y de eso derivan los efectos adversos. Evidentemente, en cuanto al sistema digestivo, va a favorecer la aparición de úlcera gastroduodenal. Y es que casi la mitad de los pacientes que consumen AINES ya tienen una lesión gástrica. Afortunadamente, la mayoría es asintomática, pero ahí está presente. Además de la úlcera, muchos pacientes van a presentar dispepsia, estreñimiento o náuseas y vómitos. Sin embargo, obviamente, el mayor peligro es esta úlcera gastroduodenal, ya que puede llegar a ocasionar una hemorragia o incluso una perforación. Hay ciertas condiciones que hacen más susceptible a los usuarios de AINE para eso. Y esto va a ser en aquellos pacientes que tengan la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, aquellos que consuman alcohol o aquellos que estén produciendo mucho,
produciendo muchos corticosteroides, ya sea de manera endógena porque están muy estresados o ya sea que se nos estén aplicando de manera exógena por algún tratamiento. Ahora bien, una hipersensibilidad, la alergia a los AINES no es algo raro, es relativamente común y una de sus principales manifestaciones es en forma de exantemas que pueden ir desde una erupción leve e incluso hasta un Steven Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica. Además de estas manifestaciones cutáneas, también puede aparecer rinitis, asma o hasta choque anafiláctico. Esto va a variar de gravedad de paciente a paciente, pero para evitar que pudiéramos llegar a un choque anafiláctico, tenemos la regla que todo aquel paciente que ya se mostró alérgico a la aspirina ya no deberá de usar cualquier otro AINE, ya que en aspirina, a ser químicamente muy similar al resto de todos los demás AINES, te da a entender que si fuiste alérgico a la aspirina, vas a ser alérgico a todo lo demás que se le parezca. Por ende, está contraindicado el uso de otros AINES por el riesgo de eventos alérgicos. Ahora bien, en cuanto a sus efectos renales, vamos a ver que en aquellos individuos que tengan factores de susceptibilidad, como insuficiencias cardíacas, hepáticas, deshidratación, que ya tengan enfermedad renal crónica. En consumo de estos AINES aumenta el riesgo para ellos de que desarrollen hipertensión arterial. ¿Por qué? Ya habíamos platicado un poco de que una de las funciones de las prostaglandinas es precisamente regular o ajustar los aspectos del filtrado. Y en el caso de los neonatos y los ancianos, por evidentes condiciones, en ellos es muchísimo mayor el riesgo de que desarrollen nefrotoxicidad ante ciertos AINES. Ahora, en cuanto a los efectos cardiovasculares, y este dato es muy importante, aparentemente los AINES no selectivos pueden causar una elevación de la presión arterial en aquellos pacientes que ya tienen hipertensión arterial esencial. Por lo tanto, si yo tengo un paciente hipertenso que consume muchos AINES, tiene mayor dificultad para poder controlar su presión porque el mismo AINE puede elevar estas cifras. Con los COX-2 selectivos pasaba algo peor, que era que aumentaba el riesgo de eventos coronarios. La gente se infartaba, por eso los sacaron al mercado a casi todos. Y no nos olvidemos que a excepción del COX-2 selectivo, todos los demás AINES son prohemorrágicos, es decir, están bloqueando a la COX-1, así sea de manera reversible o irreversible, peor tantito como en el caso de la aspirina, también van a favorecer la hemorragia. Cosa que se complica mucho si nos acordamos de aumento de riesgo que hay de úlcera gastroduodenal, porque eso quiere decir que el día que hay una hemorragia de esa úlcera, va a sangrar más de lo que sangraría una úlcera en condiciones relativamente normales. Y ya por último, interacciones farmacológicas. Evidentemente, cada uno de los AINES va a tener interacciones particulares. Sin embargo, de manera general, se ha visto que cuando un paciente que consume AINES también consume inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, por ejemplo, reducen la eficacia de este último. Por lo tanto, igual, en paciente hipertenso que consume AINE, no solo puede llegar a tener dificultad para poder mantener unas cifras adecuadas, sino que incluso puede llegar a reducir el efecto farmacológico de un IECA. Y también no nos olvidemos que en el caso de los ancianos que consuman IECAS, en consumo concomitante de AINE también le puede aumentar el riesgo de que se le suba el potasio, con el riesgo potencial de arritmias. Y bueno, de manera muy general, esto es rasgos de los AINES. Así que espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.